Ricardo o alguno de los demás moderadores, si me confirman, si ven bien mi presentación, también si se me escucha bien. Se te escucha bien y se ve bien, Fabián. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estaba diciéndoles que como auditores estamos bastante expuestos a normativa. Muchas veces en nuestra profesión tratamos de centrarnos mucho en aquello que tiene que ver con la normativa reguladora, que es justamente uno de nuestros mayores desafíos, estar en constante actualización, pero es una de las profesiones más normadas de entre todas las profesiones que podamos pensar. Quizás solamente estemos, digamos, en desventaja ante lo que es las profesiones médicas o la profesión jurídica. Luego de eso, los contadores públicos tenemos altísima responsabilidad en materia de nuestra propia autorregulación, vale la redundancia, propia autorregulación. Uno de los aspectos que mucho llama la atención en este proceso es que a medida que vamos teniendo que aplicar más normas y cumplir más requerimientos profesionales, eso nos toca tener que estar estudiando de forma muy constante. Y traigo un poquito a colación una de las normas que menos conocemos quizás los profesionales contables porque no nos adentramos mucho en ella, que son las normas de formación o las normas internacionales de educación para contadores. Dentro de un rato voy a explicar un poquito dónde está eso, donde hay una frase que a mí me ha llegado mucho de lo que significa ser contador y tener que formar a contadores. El contador tiene que estar listo para aprender a aprender constantemente. O si no queremos usar la misma expresión, tiene que estar listo para formarse durante toda su carrera, durante toda su vida básicamente. Es una exigencia demasiado relevante para el profesional, eso no tenemos que olvidarnos nunca y tenemos que saber también que el abanico de posibilidades de aprendizaje es demasiado extensivo. Cuando decimos que hay mucha norma para aprender, normalmente nos quedamos un poquito pensando, hay tanto trabajo que hacer, hay tanto que leer, hay tanto que estudiar y nunca hay suficiente tiempo. Particularmente porque nosotros como profesionales que tenemos que estar haciendo casi todas nuestras horas hábiles, digamos, estamos trabajando, estamos prestando servicios. En esencia somos prestadores de servicios que tenemos una altísima responsabilidad con el público, prestando un poquito aquella descripción habitual de los escribanos públicos que son custodios de la fe pública, a nosotros nos queda algo parecido, sea que estamos emitiendo información financiera, sea que somos un poquito aquello que la gente dice que es contabilidad, que es emitir estados financieros o llevar la contabilidad de una empresa. Por un lado, desde esa arista mostramos un poquito una de lo que estamos emitiendo. Y por el otro lado, si somos auditores o aseguradores, revisores de cualquier tipo de información, también eso significa que tenemos que dar una seguridad a nuestros clientes, una seguridad a terceros, porque la profesión contable en esencia está dirigida a los terceros. Hay una amplia multitud, un amplio espectro de distintos interesados en el trabajo que nosotros realizamos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad enorme dentro de eso. Y uno de los componentes principales de esa responsabilidad está dentro de la calidad. Hay mucha norma de calidad a la cual tenemos que referirnos. Una de las principales tiene que ver de entrada con con las normas de auditoría en materia de calidad, que voy a mostrar un poquito cuáles son las de mayor interés para nosotros. Y luego siempre está la posibilidad de que encontremos más ayuda en otras normas o en otros sistemas de cualificación. Quizás eventualmente lleguemos a sentirnos obligados a acudir a los famosos ISO, de justamente también de garantía de la calidad, pero por lo menos por ahora nuestra profesión autorregulada está bastante bien, digamos. ¿Por qué es importante la calidad? Esto, esto lo comparto, esto fue hace poco justamente en el Comité de Normas de Calidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad, la Comisión Técnica, en realidad, el nombre más correcto, la Asociación Interamericana
que es un poquito nuestra mayor representación de este lado del planeta, de todos los que somos los países latinoamericanos. Eh, este año ha tenido mucha más visibilidad que en otros tiempos, porque lo que hemos tenido que hacer, que ha sido capacitarnos constantemente. Cada una de las comisiones técnicas de la AIC ha estado haciendo de una u otra forma, ha estado haciendo de una u otra forma, digamos, su rol de mostrar lo que están estudiando, lo que se está trabajando. Nosotros, un poquito dentro de la Comisión Técnica de Auditoría, hemos estado con constante capacitación en calidad, en nuevas normas de aseguramiento o de la parte de, digamos, de estimaciones contables, que es una norma que también se modificó hace poco, entre otras cuestiones. En la norma de, perdón, en la Comisión Técnica de Calidad, hace relativamente poco, entre que estábamos hablando de estas nuevas normas siendo emitidas, capté esta diapositiva que para mí fue muy relevante. ¿Cuáles son los aspectos que más nos hacen a la importancia de la calidad que estamos dando? Uno de los aspectos, no está ordenado esto, no hay un orden en particular. Eh, por un lado, podemos pensar en salvaguardar el interés público, un poquito combinando a ese rol que significa nuestra, nuestra obligación de ser este, custodios de la fe pública de alguna u otra forma, nuevamente, no robando un poquito el protagonismo de los profesionales de la escribanía, salvaguardar el interés público sabiendo que la información financiera que se emite o que nosotros aseguramos para, es relevante para ese público que va a tomar decisiones. Acá en Paraguay estamos muy acostumbrados a pensar en el fisco como nuestro principal, digamos, tercero interesado en nuestros reportes. Pero no sería seguramente al que más nos debemos en general. Aquellos que, aquellos que más son, digamos, los que las normas de tanto información financiera como auditoría consideran como nuestro tercero más relevante, son los inversores. Y quizás el público en general también. Tenemos una altísima responsabilidad cuando nos ponemos a pensar que si nuestros informes son públicos, cualquiera los puede leer, pueden ser altamente mediatizados y eso representa una alta responsabilidad. Yo suelo hablar de esto a los alumnos principalmente y también dentro de la firma cuando nos ponemos a pensar cuál es el rol que cumplimos como contadores públicos. Muchas profesiones tienen quizás muy directamente saber qué significa ser profesional de esa profesión, es decir, sabemos qué aporte le estamos dando. Vamos a pensar de una forma muy amplia. ¿Cuál es el aporte que le estamos dando al planeta, a nuestra sociedad, al mundo, a través del rol que estamos haciendo? Algunas veces nos ponemos a pensar quizás que como contadores públicos estamos un poquito apartados de ese dar algo a la sociedad. Y sin embargo, la importancia de los servicios que estamos dando, por un lado, garantizando que la información es correcta dentro de lo importante y de esa forma garantizando la inversión pública o privada, garantizando que las empresas reflejen apropiadamente su situación y por lo tanto se tomen decisiones apropiadas en ese aspecto, o el gobierno tome decisiones apropiadas en materia socioeconómica, o inclusive cuando pensamos un poquito en aquel subproducto que tenemos nosotros los contadores, los auditores particularmente, que es el de el famoso informe largo, el informe de control interno que damos, donde aparte de validar los números que hemos observado y revisado, también validamos un poquito esos sistemas de control interno para señalarle a la empresa, estás haciendo bien tus operaciones, tus acciones, tus salvaguardas, o quizás podés trabajar mejor de esta forma. Entonces, nuestro rol ahí, ¿cuál podría ser? Le decimos a la empresa cómo trabajar mejor, por lo tanto, la empresa tiene un insumo para centrarse más en su operatividad. Sabemos que muchas veces las empresas pierden tanto tiempo en otras cuestiones que si no están preparadas para enfrentar, van a hacer que la empresa no pueda centrarse en lo relevante. Y cuando pensamos en que estamos trabajando con un banco que se encarga de la intermediación financiera o con una aseguradora
o con una ONG, haciendo un poquito referencia a lo que el profe Héctor nos estuvo hablando esta mañana. Las ONG que normalmente están cubriendo servicios sociales muy relevantes para la sociedad, para la comunidad. Entonces, si nosotros les ayudamos a trabajar mejor, seguramente que ellas también van a poder trabajar mejor en sus actuaciones. La satisfacción del cliente. En todas las profesiones siempre está esa famosa frase un poco trillada, inclusive un poquito cliché, de el cliente siempre tiene la razón. A nosotros a veces nos hace pensar que no es tanto así cuando nos damos cuenta de que el cliente, muchos clientes, no todos, siempre están los clientes buenos, siempre están los clientes un poquito no tan buenos, no están tan abiertos a aceptar nuestras recomendaciones o a darnos la razón en materia técnica, en materia normativa. Sin embargo, satisfacer al cliente no significa decirle que está todo bien y darle la razón. Satisfacer al cliente, ¿qué significa en la cuestión profesional nuestra? Significa darle al cliente el servicio que él está pidiendo. No estamos contratados simplemente para validarle, para chequear, digamos, el ítem de que cumplió con la auditoría impositiva o que o si le estamos prestando otros servicios de que le validamos su información impositiva, etcétera. Le estamos dando un servicio profesional de alta calidad. Cuando nosotros en nuestras propuestas, primero, en el contrato también seguramente y eventualmente en el informe estamos diciendo que cumplimos con normas internacionales o con normas locales de auditoría, de control de calidad, de aseguramiento, de ética, es una afirmación demasiado importante que hacer. No es poca cosa decir cumplo con esas normativas. Y si voy a decir cumplo con esas normativas, tengo que estar después en posición de validarlo. Hago ya un mix acá, satisfacción cliente, cumplimiento de normas, porque estamos un poquito cerca de ambas. Cumplimiento de normas, ¿qué me significa? Tantas normas que tengo que cumplir, pero que las tengo que cumplir cabalmente. Y las normas de control de calidad o gestión de calidad, que eventualmente también les comentaré un poquito, así estamos yendo, reflejan justamente eso, la intención que tenemos de que nuestros servicios hayan cumplido con las normas. Reputación profesional, todos se van intermezclando un poquito, interlinkeando. Si nuestra actividad depende tanto de que el público nos vea con confianza, pues la calidad tiene que ser un refuerzo de esa reputación profesional. En todas las profesiones, en todos los servicios quizás que pueda dar una persona, siempre estamos pensando en qué tan relevante es la calidad. Si nos vamos a un restaurante y la comida no nos gusta o el servicio ha sido malo o peor inclusive nos enfermamos después por lo que comimos, es probable que nunca más vamos a acudir a ese restaurante. Probable que no vamos a confiar en ese hospital que tiene una fachada medio feíta o que tenemos malas referencias, ese comentario de la gente sobre que te tratan mal o que así nomás, va ahí nomás te hace el tratamiento. Nosotros vamos a huir de esas posibilidades de ir a esos lugares. Y en auditoría, en contabilidad, vamos a tener el mismo caso. Cuando una vez el cliente empieza a hablar mal de nuestra actuación, eso puede ser muy perjudicial. Y para empresas y profesionales que se basan tanto en la confianza, eso es muy relevante cuando nos ponemos a pensar que construir la confianza de nuestro público puede tomar muchos años, pero romper esa reputación o que esa reputación se ponga negativa es algo de inmediato efecto y de consecuencias muy fuertes para nosotros. Y por último, valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Una vez que nosotros podamos cumplir con nuestras normativas, podamos terminar los encargos que tenemos que hacer, siempre es importante pensar cómo más le puedo ayudar al cliente, si las horas me lo permiten. Es tan relevante, por ese lado siempre damos la importancia de la medición de horas del trabajo de auditoría o cualquier servicio profesional que damos, porque por un lado tenemos que saber si estamos, cuál es el costo de prestación de nuestro servicio, si por el honorario que estamos facturando estamos cubriendo apropiadamente. Las horas que trabajamos tienen que ayudarnos a cumplir con el servicio apropiadamente prestado basado en normas profesionales. Y luego si tenemos la capacidad de dar un poco más, hay que dar un poco más. Porque el cliente que siente que
su auditor le está ayudando a ser mejor, a trabajar mejor o le está generando algo adicional, va a tener una ventaja competitiva siempre. La reputación por ese lado podríamos decir que está en aumento. Bueno, mencioné un poquito algunos de los emisores de normas. La IFAC seguramente es conocida por la mayoría de los que me escuchan el día de hoy, la Federación Internacional de Contadores. Quizás podemos decir que está un peldaño por encima de esa AIC que mencioné hace rato, la AIC que agrupa a distintos gremios de todos nuestros países y que nos representa como voz latinoamericana. EIFAC que luego trata de ser la voz global de la profesión contable en muchos aspectos. Justamente por aquello que menciono de la necesidad de capacitarnos constantemente este año, siempre, pero este año que nos vamos abocando a tener cada vez más opciones de aprendizaje, me ha tocado leer mucho más de lo que hace la IFAC y de dónde está tratando de posicionar a la profesión contable. Ser la voz de la profesión suena bastante bonito, pero ser la voz ¿dónde? ¿O quién le va a escuchar a esa voz? IFAC reconoce que la profesión contable es una voz apropiada, adecuada y vamos a decir, es un interlocutor muy necesario para las grandes decisiones socioeconómicas que el mundo está tomando. La IFAC le da recomendaciones constantemente a G8, a aquel grupo al G20 también en realidad, a aquellos grupos de países más representativos que toman aquellas decisiones que más nos impactan en materia de comercio exterior, de interconexión. Emite normas que tratan de ser un reflejo de esa transparencia que necesitamos como profesionales para ayudar a que el mercado sea más transparente sabiendo que la información que se maneja es más transparente. Eso es un poquito lo que intenta decir IFAC y es cierto. Y dentro de ese contexto, estos son los 4 órganos que emiten normas dentro de la IFAC. El que más conocemos y que es la estrella del IASB o el consejo que emite normas de auditoría y aseguramiento, y ahí tenemos todas las normas que nos interesan. Ya conocemos las normas de auditoría, las famosas NIA o ISA si hablamos en inglés, las normas de revisión, las normas de aseguramiento que este año desde el año pasado en realidad, tanto nos ha causado ruido acá porque nos vimos obligados a reestudiarlas para la cuestión impositiva, las ISAE o NIEA, más o menos así podemos traducir las NIEA, servicios relacionados y control de calidad. Y ESBA, el código de ética, aquel órgano que emite al código de ética y a las normas de independencia. Uno que un poquito no lo conocemos tanto porque no vemos su impacto acá, más que nada porque la contabilidad para el sector público es un mundo totalmente aparte prácticamente y depende de sus propias regulaciones y es muy difícil regular internacionalmente cuando los gobiernos de cada país tienen sus propios requerimientos, digamos. Y por último, a pesar de que ya no está vigente, el IASB o el Consejo que emitía las normas internacionales de educación dejó de existir en 2019, habiendo emitido su último grupo de normas y sabiendo que ya no va a emitirlas más porque ya pasó a otra siguiente etapa de su labor. IFAC ya se hace cargo de esto. Centrándonos un poquito en IASB, donde están las normas de control de calidad, estas están en un punto bien alto dentro del proceso de todas las labores que pueden hacer un auditor. Vemos abajo mismo están las normas de auditoría, en la misma línea de las normas de revisión, de aseguramiento, de servicios relacionados, y para cada profesional que aplique este trabajo, por encima suyo va a estar el control de calidad como una necesidad obligatoria. Se cumple si se hace un trabajo de auditoría. Por encima de eso, el código de ética, que no solamente aplica a aquellos profesionales que hagan auditoría, aseguramiento, revisión, sino que ahí dice, encargos que no se rigen por las normas del IASB también tienen que tener en cuenta, al hacer consultoría, al hacer asesoría, fiscalidad, al llevar contabilidad o al hacer auditoría interno. El código de ética es para cualquier profesional contable. Y esa sería la pequeña escala que tenemos. Bueno, no sé si, Ricardo, vos me vas indicando de repente la cuestión de tiempo. Yo sé que en teoría a esta hora yo debía empezar,
Entonces, si a ustedes les parece, yo cubro los 40, 45 minutos que me estaban originalmente destinados. Ya va dependiendo de ustedes, así tipo nos acercamos nuevamente al horario establecido. Sí, sí. Empezamos 10:40 con tu exposición, así que tranquilo, tenés los 45 minutos. Genial. Bueno, muchas gracias. Futuro de la calidad. Yo les voy a hablar enseguida de cuáles son los requerimientos de control de calidad actualmente vigentes. Pero centrándome un poquito en aquellos más relevantes, no quiero hablar tanto de lo que dice la norma actualmente, porque es una norma ya con vida finita definida. La ISQC1 o la Norma Internacional de Control de Calidad 1 ya está siendo reemplazada por este grupo de 3 normas, 2 normas nuevas más la revisión de una norma ya vigente en auditoría, que básicamente van a cambiar la forma en la que estamos enfocando la calidad en la auditoría. Ya no vamos a decir control de calidad, sino que vamos a decir gestión de la calidad. Estas van a tomar vigencia a partir del 15 de diciembre de 2022. Por lo tanto, tenemos un margen de 2 años para leerlas bien, para analizarlas, para estudiarlas y para ver cómo implementarlas. El gran problema es que la ISQC1 de por sí todavía es un gran desafío para la mayoría de los profesionales de las firmas o de los profesionales individuales que hacen auditoría, porque sus requerimientos ya no eran de por sí bastante exigibles. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos que más nos interesó de esta migración en materia de calidad: robustecer la calidad de los servicios y colaborar con las pequeñas y medianas firmas. Eso nos interesa mucho a nosotros particularmente, por lo que a futuro va a implicar. Esta es la nueva denominación que cada una va a tener. La ISQM1 o Norma Internacional de Gestión de la Calidad, que va a reemplazar a esa ISQC1, va a seguir un poquito en ese mismo nivel de, vamos a decir, llamar a cómo es el sistema de calidad de la firma. Va a haber una norma nueva que va a ser la revisión de calidad de los encargos, la ISQM 2, y la modificación a la NIA 220, gestión de la calidad a nivel de los encargos. Cambia el nombre y va a cambiar algunas cuestiones en adecuación a esto. Hago la aclaración de que la norma todavía no la podemos ver en su versión actual. IFAC tiene una característica. Esta tarde tenemos una charla que va a hablar sobre los cambios que se vienen en IFRS. La IFRS Foundation, o la que emite las normas internacionales de información financiera, cada año actualiza sus normas, sí o sí emite una nueva edición de sus distintos libros. Sabemos ya que más que nada en versión digital, casi no los conseguiríamos en versión física. Y en materia de auditoría, IFAC no tiene la tendencia de actualizar sus normas de forma anual, porque ellos tardan un poquito más en emitir normas. Este grupo de normas particularmente está en estudio desde el 2014. La ISQC1 está vigente desde el 2009. Un poco después de su vigencia ya se empezó a analizar cuál ha sido vamos a decir, su resultado, y cómo está trabajándose. Noten que 5 años después, 2014, empiezan las consultas a los profesionales para saber qué podemos hacer para mejorar esta norma. Y a los profesionales que ejercen auditoría, a los que reciben la auditoría, a los que leen los informes de auditoría, gobiernos, reguladores, entre otros, bancos. Y a partir de ahí empezó ese proceso de transición de decir, bueno, vamos a estudiar qué tenemos que preparar. Nuevas normas, modificar las normas vigentes. Se quedó entonces con este esquema de estas nuevas normas, que ha estado como un exposure draft o como un borrador de estudio desde el 2016 más o menos, y que dentro de poco, una vez que un consejo denominado Consejo de Observadores del Interés Público, el PIOB, el Public Interest Oversight Board, va a terminar de leer estas normas, las va a aprobar y ahí se van a emitir, ahí recién vamos a empezar a leerlas. Entonces, está un poquito todavía a futuro lo que tenemos que hacer en esta materia. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Fomentar una mentalidad escéptica del auditor, más independiente, gestión proactiva de la calidad en las firmas, explorar la transparencia de la calidad de auditoría,
centrarse más en estructuras y procesos de comunicación de las distintas empresas y en sus actividades internas y externas de seguimiento, y reforzar la necesidad de comunicación e interacción sólidas durante el trabajo. Creo que podemos esto también linkear un poquito con aquel cambio relevante que tuvimos a partir del 2014-15, cuando cambiamos el informe de auditoría. ¿Qué hizo que cambie o qué interés tenía modificar el modelo de dictamen de auditoría basado en IA? Básicamente, revelar más del trabajo que está haciendo el auditor, de cuáles fueron sus distintos hallazgos, sus procesos, sus asuntos clave más analizados, digamos, y eso tratando de ver un poquito más transparencia y ver que el auditor haya hecho más trabajo. Y esto seguramente que también nos va a acompañar en ese proceso. Bueno, mucho futuro hasta ahora. El futuro siempre tiene dos características. Por un lado es desafiante, por un lado sabemos que el futuro nos lleva mucho más trabajo cuando estamos en esta profesión, pero también genera oportunidad. Saber que vamos a tener mayor calidad o que tenemos más requerimientos de calidad en nuestro trabajo, nos tiene que significar también una oportunidad de mejorar nuestra labor y de quizás con eso posicionarnos un poco mejor como empresas prestadoras de un servicio. Bueno, ¿cuál es actualmente nuestro requerimiento de calidad? ¿Y cómo quizás vamos a encarar a futuro esto? Estas normas de control de calidad, o por lo menos la norma vigente hasta ahora, su requisito ¿cuál es? Ver un poquito las responsabilidades de la firma con un sistema de control de calidad, aplicar otros pronunciamientos y establecer políticas para la calidad. Esto a través de los distintos elementos y objetivos. Hay dos objetivos relevantes en materia de control de calidad, que es cumplir con normas profesionales, requerimientos legales, básicamente cumplir con todos esos requerimientos que profesionalmente tenemos. Los de nuestros emisores, contadores iguales que nosotros, y los de los reguladores. Y que nuestros informes reflejen el trabajo realizado. Hagamos una pequeña analogía de esto con los objetivos de un trabajo de auditoría. ¿Cuáles son los objetivos? Obtener evidencia suficiente y adecuada de que la información financiera presenta razonablemente conforme a un marco de referencia y emitir una opinión sustentada en esa evidencia. Entonces, acá tenemos algo parecido. Cumplir con normas que el informe sustente ese trabajo que hemos realizado. La norma define un montón de cosas. Yo me quiero centrar en algunos porque van a ser muy importantes también para algunos de los aspectos revisados. Documentación y papeles de trabajo ya más o menos sabemos que tienen que ser sinónimos y vamos a ver que en esta norma hay requerimientos de documentación específicos. Es decir, no nos sirve solamente cumplir con cada una de las normas de auditoría que tenemos que aplicar, sean normas locales o internacionales, sino que en materia de control de calidad hay requerimientos de documentación también y si alguna vez alguien nos lo debe revisar, va a centrarse en eso también. Quizás el regulador no esté tan atento a esto porque escapa un poquito al trabajo de auditoría como tal. Esto trata de, vamos a decir, encasillar toda la labor de la empresa, pero es algo que las redes particularmente sí prestan mucha atención y es algo que tenemos que tener en cuenta que eventualmente esto es un requerimiento a documentar completamente. Tenemos una de las dificultades más habituales de la aplicación de esta norma tiene que ver con la cantidad de recursos técnicos que podemos necesitar. Tenemos socios, los socios a cargo, socios revisores del control de calidad, porque la norma no exige tan directamente, pero indirectamente exige que el socio de control de calidad sea un socio aparte, sea del nivel de socio a un nivel al menos directivo, y tenga una labor apartada de los encargos. Por lo tanto, ahí ya tenemos que diferenciar que vamos a necesitar varios socios para cumplir con todos estos requerimientos, eventualmente también requerimientos de rotación. Hay un trabajo de revisión que este tiene que realizar, que lo vamos a ver después, y también el de experto externo, que es muy relevante cuando sabemos que necesitamos acudir a otros profesionales para cubrir con las labores de nuestros encargos. Una pequeña comparación, los elementos del sistema de control de calidad actuales
y a dónde se van a futuro. Y también quizás podemos hacer acá una analogía de qué significa, además, estos elementos si los comparamos con los recordados elementos de un sistema de control interno, sea lo que vemos en nuestras propias normas, en la norma 315, o sea lo que vemos en las normas, en otros tipos de normas, como por ejemplo en el reporte COSO, que es más bien una norma para control de calidad de las empresas. ¿Cuáles eran los elementos de control interno en según COSO? Tenemos el entorno de control, actividades de control, evaluación de riesgos, monitoreo, información y comunicación, no lo dije en orden. Y tenemos algo más o menos parecido acá. El entorno de control lo tenemos a través de las responsabilidades del liderazgo, de los requerimientos de ética, de la aceptación y continuidad de clientes. Tenemos algunas actividades de monitoreo en el seguimiento. Vamos a ver que a futuro se va apareciendo un poco más porque se añade esa línea de información y comunicación. Mantenemos el énfasis en los recursos. Quizás se disminuye un poquito ahí el nombre de recursos humanos solo a recursos porque sabemos que hay muchos más recursos que aplicar en general. Y las actividades de monitoreo un poquito que podamos tener hacia la realización de nuestros encargos. De una u otra forma, quizás el sistema de control de calidad para nosotros sea muy cercano o se complemente muy bien con los sistemas de control interno que podamos tener, porque es uno de los objetivos empresariales nuestros. Si el sistema de control interno tiene como objetivo un poquito salvaguardar activos, cumplir con normas, generar información correcta, y quizás creo que el más relevante, ayudar a cumplir con los objetivos empresariales de las empresas, pues para el auditor el objetivo empresarial principal es prestar servicios de calidad seguramente. En materia de liderazgo, los socios principalmente, y a medida que vamos bajando en esa escala jerárquica de las entidades, vamos viendo que la calidad se tiene que transmitir de arriba para abajo, reflejando su importancia. Promover cultura interna en la que se reconozca la calidad como esencial. Los objetivos, la directiva debe asumir la responsabilidad por el sistema. Todo lo que vemos acá debe ser asumido e implementado por ese, vamos a decir un poquito por el gobierno de la firma de auditoría y reflejarlo en los servicios. Hay que tener una persona encargada de control de calidad con autoridad, experiencia, capacidad suficiente y adecuadas. Ahora, ¿cómo transmitimos esa calidad? Si los socios tenemos que estar atentos, predispuestos para bajar línea y decir a nuestros técnicos, la calidad es parte importante de nuestra labor, pues hay que adoptar algunas cuestiones relevantes. Creo que la principal es siempre el ejemplo. Y esto también lo decimos cuando hablamos de control interno. Tenemos el entorno de control como el primero, el entorno, el ambiente de control, y tenemos un poquito esa idea de que el tone at the top, la forma en la que la directiva refleja en sus actividades la actuación profesional, eso debe ser relevante para bajar línea. La calidad debe ser transmitida como relevante. Hay que ver un poquito, por un lado, esto puede ser a través de la evaluación del desempeño, cuestiones de remuneración, promoción, beneficios, esto reflejando un poquito la calidad que estamos tratando de obtener. Si los funcionarios, si los técnicos van cumpliendo con sus labores y eso repercute en mejor calidad de los servicios, hay que potenciar la idea de que quien trabaja bien, quien hace bien la labor, quien cumple con las normas, va a tener su promoción o su beneficio. No anteponer consideraciones comerciales. Esto es muy interesante porque profesionalmente y quizás a nivel paraguayo por un lado, latinoamericano por otro lado, tenemos, no sé si me están hablando a mí o sonó nomás el micrófono. Bueno, ahí ya. Bueno, continuando. Tenemos un poquito esa cultura de saber que nuestros honorarios la mayoría de las veces no corresponden. Los honorarios que eventualmente cobramos a los clientes no se adecuan a las horas, al costo de nuestro servicio, que es uno de los grandes problemas de nuestro mercado y que quizás para tranquilidad nuestra o no tanto tranquilidad, quizás para
mayor quebranto nuestro es una costumbre latinoamericana también. Cuando nos vamos al exterior o cuando hablamos con personas de otros países, ellos reflejan las mismas preocupaciones. Sin embargo, la calidad nos exige una toma de decisiones, no anteponer consideraciones comerciales. Si vamos a aceptar un cliente por un monto que nos refleje esa calidad que estamos buscando, en el sentido de que si necesitamos cubrir, por ejemplo, con 1000 horas un cliente por su tamaño, por sus características, por su regulación, etcétera, tenemos que cumplir esas 1000 horas. Vamos a pasarle el presupuesto al cliente por las 1000 horas por nuestra tarifa, lo que sea, y vamos a pasar ese presupuesto. Y el cliente quizás nos va a querer disminuir eso. Si queremos trabajar, quizás vamos a tener que tomar una decisión de si aceptamos o no una disminución de esos honorarios, pero las horas no las podemos disminuir. O cumplir con cada una de nuestras normas profesionales, auditoría, control de calidad, ética y requerimientos regulatorios, no vamos a poder dejar de hacer porque ahí estamos exponiéndonos al incumplimiento de las normas y a echar por tierra todos esos objetivos de calidad que estuvimos viendo al inicio. Y eso es una responsabilidad muy compleja para nosotros de asumir. Por eso muchas veces es muy necesario tratar de entender que no podemos estar aceptando clientes que nos regateen tanto, no podemos disminuir o bajar tanto de nosotros. Podemos hacer un trabajo por menos, pero tenemos que hacer el trabajo completo. Hasta podríamos hacer gratis si las circunstancias nos lo llevan a pensar así, qué sé yo. Cuando trabajamos con una ONG y queremos también apoyar un poquito su causa, nadie nos prohíbe eso, pero la calidad no se tiene que discutir. Y eso también nos lleva a saber que los recursos que vamos a asignar a los encargos tienen que ser suficientes, adecuados, para hacer todo este proceso de calidad y cumplir con los trabajos. Cumplir con requerimientos de ética relevantes. Estos son los requerimientos que a nivel internacional se nos exige. A nivel local tenemos uno más, son 6, reforzados por saber que vamos a ser, 1, íntegros, objetivos, competentes, que vamos a mantener la confidencialidad de nuestros encargos y que vamos a comportarnos profesionalmente. El otro requerimiento de ética, que en realidad es una norma aparte, también la independencia, comunicar nuestros requerimientos de independencia al personal, identificar y evaluar circunstancias y relaciones que amenazan a esa independencia y tomar medidas adecuadas. ¿Esto con qué políticas y procedimientos? Tenemos varios requerimientos. La independencia, reforzando un poquito aquello que desde el comienzo estoy hablando de que somos un poquito transmisores de confianza al mercado, la independencia es uno de los aspectos donde más se nos evalúa como independientes. Y no solamente siendo independientes realmente, sino aparentando ser independientes. La independencia aparente a nivel de código del IESMA justamente se lo refleja con un alto énfasis porque el mercado tiene que confiar en nosotros. No solamente que nosotros sepamos que somos independientes. Los socios proporcionan a la firma información sobre los encargos para de esa forma ver si no hay alguna posibilidad de incumplir con algún aspecto de independencia. Que hayan riesgos de amenaza a la independencia y que estos puedan ser, vamos a decir, adecuadamente aminorados o mitigados por la firma. Esto, la norma pide que, por ejemplo, pidamos una confirmación escrita de nuestros socios y personal. Yo sé que algunas firmas hacen esto para cada encargo en particular, otras pueden hacerlo de forma anual, donde vamos manifestando, bueno, mi posible amenaza a la independencia con este cliente es que mi primo, mi papá o quien sea es también personal de esta empresa. Y tomamos decisiones basando en eso. Si, por ejemplo, uno de nuestros técnicos tiene un familiar en una empresa, pero que no trabaja en contabilidad o no es gerente, supongamos que es vendedor, no hay mucha vinculación, entonces no hay nada que nos pueda hacer relevante ahí. Si el familiar está en el departamento de contabilidad o es gerente, bueno, entonces podemos decir, bueno, a este técnico no lo vamos a considerar para este encargo, vamos a apartarlo y llevamos a otra gente. Si yo como socio veo a un
que en la otra empresa está una persona que es familiar cercano mío y que está en área de contabilidad o es gerente o es directivo, bueno, entonces ahí ya tengo que tomar otro tipo de decisiones. Seguramente que evito trabajar con esta empresa. Ese es un requerimiento, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Valores. Los socios no podrían trabajar con un familiar que esté cercano en esa otra empresa. Algunas de las salvaguardas más interesantes, o quizá la que más nos suele interesar, es la de rotación. Siempre es un problemita ese tema de rotación. Siempre lo estamos discutiendo con los reguladores. Cada regulador tiene sus políticas de rotación. Por ese lado acá tenemos un poquito esa dificultad sabiendo que bancos rotamos cada 3 años, cooperativas cada 2, seguros cada 5, CNB antes era cada 3 y descansábamos 2, ahora es cada 5 o 7, no me acuerdo cada cuánto, pero solamente rota el personal que estuvo en ese cliente. La SED también se adecuó en esto. Oficialmente, si nosotros leemos lo que dice las últimas normativas de la SED, pues tenemos que rotar solo aquellos que estuvimos en el trabajo o con énfasis en el socio firmante. Cuando uno es individual o que de repente eso se complica, ya implica una rotación total. Esto es uno de los aspectos más relevantes para nosotros a nivel de norma, porque la norma no exige rotación total de la firma, que suele ser nuestro argumento para decirle a los reguladores, no hay una necesidad manifiesta de rotar. La rotación es una posible salvaguarda, pero no es necesaria. Para las normas nuestras al menos, la rotación que se nos exige es rotación de socio, rotación de revisor de control de calidad. A nivel de aceptación y continuidad de los clientes, esto un poquito relacionado con esas necesidades de ver que nuestro cliente es auditable, básicamente. ¿Cuáles son los 3 objetivos? Saber que tenemos competencia y recursos para hacer este trabajo, recursos humanos, recursos de tiempo, recursos tecnológicos, cumplir con los requerimientos de ética, que no vamos a tener amenazas a la integridad, objetividad, profesionalidad, etcétera, y que el cliente sea íntegro. Eso es muy relevante. ¿Qué requiere? Antes de aceptar el cliente, analicémosle al cliente de forma suficiente. Algunas veces hasta parece que ya estamos haciendo el trabajo de auditoría antes de empezar porque le revisamos, vemos varias informaciones relevantes, comparamos ya información de ratios, de relaciones, tratamos de buscar todo lo que podamos determinar que podemos hacer este trabajo. Podemos también pensar si hay necesidad de analizar el posible conflicto de interés o también ver, bueno, si este cliente me parece que no es razonable aceptar, debo evitarlo. Si eventualmente encuentro alguna necesidad de retroceder de este cliente, tengo que tener esa alternativa puesta. El proceso de aceptación y continuidad tiene una característica bastante interesante para nosotros porque muchas veces es una desventaja competitiva cuando sabemos que otro profesional ya le está pasando el honorario cuando nosotros recién estamos empezando a analizarle bien, porque es un análisis que toma su tiempo. Yo sé que en algunas firmas, particularmente las que pertenecen a redes, de repente también esto tiene que significar hacer una comunicación con el exterior para alguna validación de este proceso. Por lo tanto, también habrá cierta desventaja competitiva allí. En materia de recursos humanos, y creo que este es uno de los puntos donde siempre es muy relevante centrarnos, prestar mucha atención, el recurso humano es la esencia de todas las firmas. Eso es algo que sabemos bien porque sin recursos no podemos trabajar. Vamos a poner el ejemplo más práctico posible. Si no tenemos personal, no podemos llevar a alguien a que haga el trabajo en sí. Siempre podemos pensar, bueno, yo puedo hacer el trabajo. Supuestamente, bueno, yo, socio, ya tengo toda la capacidad técnica suficiente, pero las horas necesarias para cubrir todo un encargo de auditoría con los requerimientos de las normas hace que uno necesite cubrirse de suficiente personal. Humanamente uno no puede hacerlo todo, entonces tiene que tener el personal idóneo adecuado. Hay que tener políticas para asegurarnos de que tenemos personal competente, capaz,
y comprometido con los principios de ética para cumplir con esos dos objetivos de calidad que vimos al comienzo, que están nuevamente ahí en la diapositiva. ¿Qué significa cumplir con competencia, con capacidad y con compromiso? Competencia, que tengamos la capacidad técnica ya apropiada. ¿En qué sentido? Que sean profesionales contables, que estén preparados, no solamente, en algunos casos nos puede servir tener ya a ese encargado o a ese supervisor que ya tiene la experiencia, por ejemplo, en bancos, en aseguradora. Pero no siempre vamos a tener todos los recursos que ya hayan tenido la experiencia suficiente. A nosotros nos es muy relevante en la firma la rotación de los técnicos entre distintos tipos de cliente como una estrategia de aprendizaje mismo y de capacitación. Nunca vamos a tener las suficientes horas para capacitarnos antes de ir al cliente y sabemos que en auditoría estar en el cliente es la mejor escuela de aprendizaje. Por lo tanto, cuando tenemos la capacidad de enviarle a distintos clientes, distintos rubros, distintas industrias, ellos van a poder estar atentos a aprender mucho más de lo que los libros le podrían enseñar seguramente. Y la cuestión de compromiso con los principios de ética justamente también es tan relevante ver cómo constantemente la norma nos recuerda la relevancia de la ética en nuestra actividad. En cada equipo de los encargos, asignar la responsabilidad mayor al socio. Va a haber un socio, siempre, un socio principal. Comunicar a los miembros clave de la dirección del cliente y a los responsables del gobierno de la entidad quién es este socio y que él va a ser de repente, la máxima representación del equipo de trabajo. Y asignar al personal apropiado con esa competencia y capacidad ya hablamos. Esta parte seguramente que es la base de nuestras distribuciones jerárquicas como firma. ¿Cuál suele ser el modelo estándar de una firma contable? Vamos a suponer socios, directores, en algunos casos cuando la estructura es bien amplia, gerentes, supervisores, encargados, senior, también un poquito la nomenclatura que usamos muy habitualmente, asistente junior. Algunas veces hay algún entremedio, está el semi-senior, o los clasificamos en distintos niveles, senior A, B, asistente A, B, qué sé yo. Eso está un poquito en referencia con este requerimiento en realización de los encargos. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades de dirección, de lo que se encargan los socios, de supervisión, nivel gerencial o supervisor, y de revisión, vale un poquito la redundancia, acá están entonces el personal encargado. La necesidad de esta división es reflejar un poquito que cada nivel de la firma va a realizar su trabajo en base a sus conocimientos, sus capacidades. Decimos que le asignamos a cada persona el trabajo que pensamos puede hacer, porque ya mostró la capacidad o porque va a poder aprender durante el proceso. Pero establecemos diversos niveles de revisión a medida que sube esa escala. Al asistente lo tiene que revisar el encargado hace sus propias actividades y revisa y luego le supervisa a alguien. Por encima de todo eso eventualmente va a estar el socio. Sabemos que por una cuestión, por un lado, la responsabilidad máxima del encargo de auditoría es del socio que lo firma, que asume la responsabilidad civil, penal, etcétera. Y por otro lado, no es tampoco humanamente posible que este socio lo revise todo. Por eso integramos diversos niveles a medida que va subiendo la escala como para ir verificando que hay sistemas de revisión. Y sabemos que de cuestiones de control interno en general, siempre decimos, la existencia de controles garantiza de alguna u otra forma que se haga bien el trabajo. Si yo no recibo ningún tipo de control, me relajo y hago lo que quiero. Si van habiendo niveles de control, se va a ver reflejado entonces que hay interés, y eso un poquito lo relacionamos con aquella necesidad de generar un ambiente donde sepamos que el control es relevante a nuestros servicios. Nuestras políticas también tienen que incluir la necesidad o quizás el espacio como para mostrar que se puede consultar todo, que hay posibilidad de consultar. Por un lado, hablando un poquito de esa escala que mencioné recién,
cada nivel, a medida que va siendo revisado, también puede consultar para el nivel de arriba, para ver un poquito para continuar con ese aprendizaje propio. Pero tenemos que tener también la política de que cuando hay cuestiones complejas o controvertidas, como discrepancias con la administración o como cuestiones un poco más complejas de aplicación de normas profesionales, poder transmitir esas consultas a los lugares correspondientes, que a veces puede ser con el socio mismo, que algunas veces necesitamos recurrir, si es un aspecto regulatorio, podríamos verlo con algún órgano de regulación. Cuando estamos trabajando con bancos y queremos entender un poco mejor sobre las nuevas normas de prevención del lavado de dinero o sobre las normas relacionadas a clasificación de activos y riesgos crediticios, o en materia de seguros, que normalmente acá en Paraguay nos falta estudiar más al seguro todavía como una actividad profesional específica, hablarlo con los órganos de regulación o con las entidades que lo trabajan. Y en base a eso, acá creo que podemos mencionar también la existencia de esos expertos externos. Muchas de nuestras firmas acuden a asesores impositivos, jurídicos, informáticos también cuando hace falta. Sabemos que la cuestión tecnológica no es simplemente un agregado para nuestra labor. La cuestión tecnológica es nuestra labor. Ya es un requerimiento desde hace muchos años, es un requerimiento muy relevante para el profesional contable entender de tecnología y particularmente de tecnología relacionada con su labor. Uno de los requerimientos más conocidos de esta norma y que se refleja en una escala jerárquica en la firma es la existencia de un revisor de control de calidad. ¿Qué tiene que hacer él? Ejemplo, todas las auditorías de entidades cotizadas deben ser revisadas. Es un requerimiento de la norma. Es decir, si estoy trabajando con una empresa que cotiza y que por lo tanto está regulada por la Comisión Nacional de Valores, revisión sí o sí. Criterios para revisar los otros servicios que hemos realizado. Estos pueden hacerse de una forma un poco más cíclica cada cierto tiempo. Quizás seleccionando alguno de los más por sorteo, por ciertos niveles de relevancia o por la experiencia de trabajos anteriores. ¿Qué incluye la realización de esta revisión de control de calidad? Esto refleja un poquito esa importancia de que este sea un nivel socio o directivo bien alto. Debe discutir cuestiones significativas con el socio del encargo. Eso algunas veces puede llevar a haber discrepancias. Un poco después creo que lo hablamos, pero si lo hablamos después ya no lo redundaré. El socio revisor de control de calidad puede decirle al socio encargado, che, yo creo que acá hay un error o yo creo que esto tenemos que enfocarlo de otra forma, y eso se tiene que tomar una decisión que algunas veces puede significar o modificar la opinión o alguna parte de ese trabajo ya realizado, o quizás se llega a un consenso. Tiene que revisar los estados financieros y los informes antes de ser emitidos. Tiene que revisar la documentación del encargo y evaluar las conclusiones alcanzadas. Cuando tenemos tantos niveles de control de calidad en una firma, si tenemos ya socio, director, gerente, supervisor y aparte un control de calidad, y pensando un poquito, hagamos la imagen mental de un organigrama, el control de calidad tiene que estar como una línea aparte de la línea operativa normal. No es una autoridad de línea, es un órgano staff dentro de este trabajo. El supervisor, el gerente sí son parte de la línea. Entonces, cada uno va cumpliendo distintos roles de supervisión dentro del trabajo. Algunos lo tienen que revisar durante la realización del trabajo, otro lo va a realizar un poquito después, pero el revisor de control de calidad tiene que llegar, dar su ok al encargo antes de la emisión del informe. Evalúa las cuestiones referentes a independencia, hace las consultas apropiadas o revisa las consultas sobre esas cuestiones controvertidas o complejas que hemos hablado hace unos minutos y documenta. Él es el encargado de esta documentación de control de calidad tan extensa que necesitamos para cumplir con estas normas. ¿Cómo seleccionamos al revisor de control de calidad? Los procedimientos tienen que prever que este sea una persona con calificación técnica apropiada,
incluyendo experiencia, incluyendo autoridad, por eso decimos que tendría que ser un socio, medida en que pueda consultarse a ese revisor, por lo tanto que pueda estar a disposición de los encargos. Yo creo que para firmas de mucho más envergadura esto puede significar tener varios socios asignados con esta responsabilidad, porque en algunos casos podemos tener más trabajos de lo que esta persona pueda cubrir. Hay que buscar preservar la objetividad de este revisor y hay que prever su sustitución cuando su capacidad para realizar una revisión objetiva puede verse afectada. Nuevamente, reflejaría que necesitamos varios socios de este nivel. Su documentación básicamente tiene que cubrir todos esos aspectos que verificamos de qué hace, ver que se realizaron los procedimientos requeridos por las políticas, que la revisión se ha terminado en una fecha, la fecha del informe o con anterioridad, que como auditores estamos acostumbrados, sabemos que eso significa que el informe se termina cuando se sale del cliente, cuando se delimitan todas las cuestiones relevantes para fecharlo, tenemos la manifestación escrita del cliente. La revisión del control de calidad debió también terminar en esa fecha o cuando se presenta el informe. Y que el revisor no tenga conocimiento de cuestiones que le lleven a considerar que los juicios y conclusiones alcanzados no sean significativos. Podemos más o menos afirmar acá que este revisor de control de calidad es más o menos como el auditor del trabajo del auditor. ¿En qué sentido? Tiene que sustentar de la misma forma que nosotros en auditoría estamos sustentando nuestra labor. Él también tiene que llegar a conclusiones apropiadas. Y si no las llega, ¿qué podría pasar si inclusive nuestro revisor de control de calidad decide apartarse del encargo o decide decir, bueno, yo no voy a firmar este encargo, no le doy mi validación porque no estoy de acuerdo? Cuestiones que en teoría también podrían pasar. Justamente pueden ocurrir diferencias de opinión entre lo que el equipo del encargo encontró y lo que el socio de control, revisor de control de calidad diga. Documentar estas diferencias, implementar las conclusiones alcanzadas, no fechar el informe y obviamente no presentarlo hasta que delimitemos esta situación. Fabián, Sí, ya te están quedando 3 minutos. estoy por terminar. Todo bien medido. Documentar finalización de la compilación del encargo. Los equipos deben oportunamente hacer esta compilación, que algunas veces es más bien ya una cuestión hasta casi administrativa del trabajo. Las normas profesionales justamente nos hablan de que la documentación del trabajo nuestro se puede tener un margen de más o menos hasta 60 días promedio después de que se fecha el informe para la compilación, que no tiene que ser más obtención de evidencia, que no puede ser más modificación de conclusiones ni nada por el estilo. Simplemente agrupar el archivo y finiquitarlo. Confidencialidad, custodia, accesibilidad y recuperación de los documentos. Eso también tiene que estar un poquito acá a cargo del revisor. Antes, ¿esto qué significaba? Saber que si alguien va a quitar legajos o informes del archivo físico, tiene que haber una autorización firmada. Hoy en día significa que esto está todo con contraseña guardado en la nube, por lo tanto, quien accede tiene que tener algún nivel de autorización definido. La conservación de la documentación de control de calidad, al igual que los papeles de trabajo en general, tiene que cumplir con algún plazo suficiente. Requerimientos legales que creo que en todos los casos se nos exige 5 años después de terminado de fechado el informe. La firma puede plantearse una cantidad mayor inclusive. Cuando pensamos que todo ya está digitalizado, inclusive hasta es redundante pensar en su eliminación porque la conservación es mucho menos costosa. El seguimiento que tiene que incluirse dentro de este sistema de control de calidad, por lo menos un encargo terminado por cada socio, se tiene que hacer algún seguimiento. Asignar la responsabilidad del proceso de seguimiento a uno o varios socios o personas con autoridad suficiente y que no hayan estado participando de ese encargo. Otra de las dificultades de la aplicación de esta norma, que más o menos cuando uno va haciendo un recuento de cuántos socios va a necesitar si va a cumplir con esta norma, un mínimo de 5 o 7 socios de repente ya llega a encontrar, inclusive si es una firma chica. La gran mayoría de nuestras firmas en este mercado, con suerte tenemos 2, 3 y 4, ya es mucho.
El sistema de control de calidad puede sufrir ciertas deficiencias, naturalmente. Hay que tener previsto un proceso de monitoreo del sistema como tal para ver si detectamos deficiencias sistémicas, repetitivas, significativas, que necesiten ser corregidas. ¿Qué pueden ser? Que hayan problemas en nuestra realización, que estén, por ejemplo, estamos aplicando mal una norma en particular o no nos estamos cubriendo apropiadamente con los riesgos de independencia y eso hay que corregirlo inmediatamente. Y pueden haber otros aspectos que cuando haya tiempo los manejamos mejor. ¿Qué recomienda la norma? Cada vez que identificamos deficiencias hay que adoptar medidas correctivas apropiadas, comunicar de los hallazgos a los responsables de formación, es decir, al encargado de capacitación y desarrollo, para que estos errores no se vayan repitiendo a futuro. Si hace falta, cambiamos las políticas y procedimientos de control de calidad y tomamos medidas disciplinarias si hace falta. 2 puntos más para finiquitar. Pide la norma, tengamos espacios abiertos para quejas y denuncias. Básicamente, quejas y denuncias de aquellos 2 objetivos que hablamos desde el principio. Que no se cumple con las normas o que los informes no cumplen con los requerimientos consecuentes. Y en todo caso, espacio para denuncias de incumplimiento del sistema de control de calidad. Quizás ese famoso buzón de quejas y sugerencias que vemos en los supermercados, una adecuación de ese proceso a nuestras firmas. Que las personas sepan a quién pueden recurrir si sienten que algo se está fallando en materia de sistema de control de calidad. Y por último, ¿cómo documentar todo esto? Documentar el funcionamiento de cada elemento del sistema de control de calidad, conservar durante un periodo apropiado y documentar quejas, denuncias y las respuestas a estos. Un poquito redundante porque ya vimos documentación en una parte, pero con eso finiquita la norma. Por mi parte, muchas gracias por la atención y estoy abierto a consultas que pudieran haber. Muchísimas gracias, Fabián. Excelente exposición. Y bueno, yo quería, para iniciar la ronda de consultas, todavía no he recibido ninguna de los participantes. Digamos, las normas de control de calidad son realmente muy exigentes cuando uno las mira, digamos, objetivamente, y probablemente estén preparadas o confeccionadas en un entorno, o para ser aplicadas en un entorno bastante distinto al nuestro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría un contador, digamos, las firmas de auditoría quizás puedan aplicarlo? Mi pregunta es, ¿cómo un contador individual podría cumplir con estas normas internacionales de control de calidad? Bueno, podemos empezar respondiendo eso con algo que puede ser un poquito controvertido inclusive. Es posible que las normas dificulten la posibilidad de que profesionales independientes puedan cumplir suficientemente con estas normas. Es una dificultad para el profesional que trabaja solo. Esa es un poquito la razón porque en la práctica los profesionales independientes que hacen tienen personal. Quizás no conforman una firma desde el punto de vista societario, pero hay la posibilidad, por ejemplo, va a tener su personal, va a tener encargado, asistente que va a hacer la labor. Y algo que se hizo muy común en nuestro país es que otro profesional independiente haga el control de calidad de su encargo. Quizás a través de algún convenio, yo soy independiente, yo hago el control de calidad de fulano y fulano hace mi control de calidad. Una alternativa que suele surgir. Algo que quería mencionar y estaba un poquito pasando. IFAC también trabaja mucho en favor de las pequeñas y medianas firmas. Si bien ahí todavía estamos hablando de firma, pero es demasiado parecida ya a esa actividad profesional independiente. Un equivalente a una pyme básicamente. IFAC emite guías para la actuación de las pequeñas y medianas firmas. Por un lado, para la aplicación de las normas de auditoría, esos famosos porcentajes de materialidad que vemos en algunos materiales de capacitación surgen de allí, y también guías para la gestión de la firma en general, cómo relacionarse con el cliente, con los proveedores, con su personal, la cuestión tecnológica, evaluar los riesgos de su gestión particular.
IFAC particularmente trabaja mucho también, tiene su propio comité de pequeñas y medianas firmas, que es un poquito también una ayuda para nuestros profesionales, pensando mucho también en nuestra región latinoamericana, donde es la esencia quizás de la profesión. Bien, gracias. Ahí yo no sé si no sería un control de calidad que se ejecuta ex ante, como vos dijiste que tiene que hacerse el control de calidad de cada trabajo, pero los controles que hacen los organismos de control, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central del Paraguay sobre todo, de alguna manera estarían coadyuvando a generar un mejor ambiente de control en los profesionales y en las firmas. Yo creo que por naturaleza va a ser así. En algún momento de la charla dije, cuando hay control, cuando uno se siente controlado, seguramente mejora su labor. Si, si bien el objetivo de esos órganos de regulación por su naturaleza va a ser más bien fiscalización y tienen sus respectivos intereses, cada uno va buscando cuál es el objetivo relacionado con su normativa. CNV siempre se centra en ver que las emisiones estén correctas. BCP tiene un interés muy fuerte en la cuestión del otorgamiento de crédito, de prevención del lavado de dinero, entre otros, pero es un aliciente a una buena calidad. Nunca va a ser un sustituto, principalmente porque nuestras normas profesionales nos exigen tener esa calidad, pero es una ayuda bastante importante para el profesional. Esa es la razón por la que nosotros tenemos a decir que es importante que los órganos de regulación hagan esa labor también de fiscalización, de inspección, porque en esencia el profesional quiere hacer bien su trabajo. Y como en muchos casos quizás pensamos, estamos un poquito alejados de entender qué quiere el órgano de regulación con respecto a cómo es nuestra norma, entonces cuando ellos nos visitan y nos van diciendo, tenemos esto, esto y esto que podrías mejorar tu cumplimiento, hace crecer al profesional. El control ayuda entonces, sea que venga internamente o por otra firma o por el órgano de regulación, el control tiene que ayudar a hacer mejor el trabajo. Bien, excelente. No sé si los panelistas tienen alguna pregunta respecto de este tema. Que sin duda me parece un tema extraordinariamente importante para el ejercicio de la profesión independiente y para todos los trabajos de auditoría y aseguramiento, en el que probablemente tengamos que dedicarle mucha atención de aquí en el futuro, más de la que le hemos asignado en el pasado. La sociedad, creo yo, está esperando de los profesionales un trabajo de calidad, está esperando que seamos absolutamente confiables y que por lo tanto hagamos nuestro trabajo, nuestro encargo, cumpliendo todas estas normas, ya sean las nacionales o las internacionales, las que estemos aplicando, pero con mucha conciencia y mucha responsabilidad. Fabián, te agradezco mucho tu participación, excelente la exposición, como te dije antes, y bueno, esperamos seguir contando contigo para el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Siempre a las órdenes. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención. A seguir disfrutando de este evento.